Ágora, entrevistas CDC, tu espacio de diálogo en materia constitucional. Hola a todos, yo soy Ítalo Fort, entrevistador en esta oportunidad. Les damos la bienvenida al primer episodio de nuestra tercera temporada de Ágora, Entrevista SEC, el cual es un espacio creado por el Centro de Estudios en Derecho Constitucional de la Universidad de San Martín de Porres, en el que conversaremos con diversos especialistas en materias propias y conexas a esta rama del derecho. En los últimos días, la captura del expresidente Nicolás Maduro fuera de su país por fuerzas de Estados Unidos ha generado un intenso debate jurídico y político. En ese sentido, se discuten cuestiones que van desde el respeto a la soberanía estatal, así como la prohibición del uso de la fuerza y los límites constitucionales del poder ejecutivo y el rol del derecho internacional. Para analizar estos temas, hoy conversamos con el profesor Luis Andrés Portugal Pizarro, quien también es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Gracias, Ítalo. Buenas tardes. Sí, le damos la bienvenida, estimado profesor. El día de hoy lo hemos invitado para que podamos conversar acerca de la dinámica que viene ocurriendo en torno a los hechos que sabemos respecto a Venezuela y Estados Unidos. Entonces, para comenzar, interesa mucho entender cómo puede entenderse y cómo puede leerse este hecho desde el derecho público y las relaciones internacionales. Entonces, Ujú. la primera pregunta que deseo realizarle es ¿cuál es su lectura general sobre los hechos y cómo calificaría la naturaleza de este acto? ¿Qué efectos puede tener que un Estado capture al jefe de otro Estado respecto a sus relaciones internacionales? Gracias, Ítalo. Esa primera pregunta es una pregunta que nos abre un escenario para entrar a diversas materias, ¿no? Como tú bien decías, aquí de por medio hay temas de derecho internacional público, hay temas de derecho internacional de los derechos humanos, hay temas de derecho constitucional y evidentemente hay temas de las relaciones internacionales. Así que creo que una mirada general o panorámica del problema tiene que abordar estas cuatro perspectivas. Desde el derecho internacional, evidentemente estamos ante un acto que es ilícito a la luz de lo que dice la Carta de Naciones Unidas o la Carta de San Francisco de 1945. Es decir, estamos ante una intervención que no ha respetado los únicos dos supuestos por los cuales un Estado puede intervenir frente a otro Estado, que son básicamente una autorización del Consejo de Seguridad o una respuesta frente a un ataque que sería una respuesta en el marco de la legítima defensa. Dado que ninguna de estas situaciones responden a lo ocurrido en Venezuela, en principio estamos ante un acto que es ilícito frente al derecho internacional. Ahora, distinta es la situación que se da respecto a el contexto en el que se da la actuación, porque no podemos olvidar que estamos hablando de una intervención en un Estado que en los últimos 7 años, perdón, en los últimos 20 años, a partir de acciones propias del poder público, ha generado 7, casi 8 millones de desplazados a nivel mundial y cientos de miles de detenidos, torturados, desaparecidos o ejecutados extrajudicialmente. Y esto abre una discusión que puede ser peligrosa, pero creo que es necesaria ponerla en contexto y sobre todo mencionar los escenarios que se pueden presentar. Un primer escenario, por ejemplo, es lo que la doctrina del derecho internacional llama como la doctrina de la responsabilidad para proteger o el R2P. Es una doctrina que en principio trabajada desde el seno de Naciones Unidas permitió, por ejemplo, en su momento una intervención para proteger derechos humanos en Libia por parte de la OTAN en el año 2012, 2011, 2012. Cierto es que, si bien es cierto, en este caso no hay una autorización del Consejo de Seguridad, hay algunos espacios de la doctrina que proclaman el R2P unilateral, es decir, un Estado pasando por encima del Consejo de Seguridad, actuar y usar la fuerza para proteger derechos humanos. Aunque esto no es legal bajo la estructura del derecho internacional, sí hay una doctrina que habla de legitimidad en esta actuación. Entonces estamos hablando de una situación de un Estado donde claramente hay una violación grave y generalizada de derechos humanos que en principio para quienes defienden la doctrina del R2P unilateral podría encontrar justificación en la actuación. Lo cierto es que las decisiones y las declaraciones posteriores del gobierno estadounidense respecto al petróleo, por ejemplo, deslegitiman o quitan el punto de vista a una intervención estrictamente basada en la defensa de los derechos humanos. Además, legalmente, esta interpretación y esta intervención en Venezuela, más que una defensa o protección a los derechos humanos, ha respondido, y esto lo dice el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el fiscal general de los Estados Unidos y la Corte de Nueva York, a la actuación frente a un líder de una organización narcoterrorista que es como el derecho
estadounidense ha calificado a Nicolás Maduro. Ese es un primer escenario que no se puede soslayar. Y lo segundo que a mí me llama mucho la atención es una discusión que quizás deberíamos empezar a tener desde el derecho internacional, pero también desde el derecho constitucional respecto a la soberanía, porque se ha alegado mucho sobre soberanía, se ha hablado mucho sobre la soberanía de los estados, y aquí la primera pregunta que tendríamos que hacernos es si la soberanía es entendida como un medio o como un fin. Si es un fin, evidentemente no importa lo que haya de por medio en ese concepto de soberanía, pues todo lo que ocurra dentro de un estado soberano va a ser válido o va a ser tolerable bajo el derecho internacional, aún graves violaciones de derechos humanos. Pero si el concepto de soberanía no es un fin, sino es un medio para lograr varias cosas, entre ellas la protección de los derechos fundamentales de los individuos sometidos a la jurisdicción de un Estado, quizás la concepción va a variar un poco. Quizás ese concepto de soberanía no va a ser una situación absoluta o, en todo caso, una situación que bajo ninguna situación puede ser sometida a escrutinio ni mucho menos a intervención. La vez pasada yo leía una columna en un diario español que me llamaba mucho la atención porque decía que lo que ocurría en Venezuela era más o menos lo que Isaiah Berlín postulaba como verdades contradictorias. Es una verdad que la intervención de Estados Unidos es contraria al derecho internacional, como también es una verdad que parecía ser la única vía posible para sacar del poder a una persona que generó todas las cifras de violación de derechos humanos que anteriormente te he señalado. Y entonces, en ese contexto de dos verdades contradictorias, finalmente habrá que optar por una. O asumimos la posición del derecho internacional, aunque esto nos lleve a tolerar una situación de 25 años con graves transgresiones a los derechos fundamentales, o aceptamos la posición contraria de que el derecho internacional pues, puede ceder en este caso a favor de defender o proteger la vida de tantas personas. Es una situación dilemática, es una situación problemática, pero creo que estos dos escenarios deben formar parte de la discusión que se plantea sobre lo que ha ocurrido en Venezuela. La posición de decir una cosa es verdad y la otra es verdad y yo me quedo en el medio creo que es inaceptable. No se puede tener una postura donde se condene lo primero pero se tolere lo segundo. Ambas situaciones son absolutamente intolerables y hay que tomar posición respecto a una u otra posición, aunque esto nos lleve probablemente a cuestionar los cimientos de lo que podemos entender como el derecho internacional o lo que podemos entender como la soberanía de los estados. Lo que es cierto es que es intolerable que la comunidad internacional no pueda hacer nada durante 25 años y esto también forma parte del fracaso del derecho internacional. El derecho internacional no solamente fracasa cuando permite que una potencia intervenga militarmente y de forma ilegal un país. El derecho internacional también fracasa cuando durante décadas es incapaz de hacer algo frente a millones de personas que ven violadas de forma masiva sus derechos fundamentales. Pero no solamente el derecho internacional, sino las relaciones internacionales. Con esto termino esta pregunta, pero vayamos a un escenario bastante básico y esencial donde yo creo que en principio no debió haber ninguna discusión. En junio del 2025, los 34 estados miembros de la OEA presentaron ante el Consejo Permanente un proyecto de resolución para exigir, solamente para exigir al gobierno venezolano que haga públicas las actas electorales. No era una resolución que autorice una intervención, no era una resolución que exija una visita a los cancilleres, no era una intervención que solicite la renuncia del presidente, no. Simplemente era una resolución que exigía al gobierno venezolano la exhibición pública de las actas electorales. Una cosa tan esencial como esa no alcanzó la votación necesaria en la OEA para que sea una resolución. No alcanzó la votación necesaria para que finalmente se convierta en una resolución de la OEA. Entonces, hablemos del fracaso del derecho internacional, pero no a partir de lo ocurrido el 3 de enero, sino lo que viene ocurriendo desde hace varias décadas respecto al escenario venezolano. Está bien, doctor. Usted ha señalado unos puntos muy relevantes para esta discusión. Entonces, digamos, como primera premisa conclusiva, podríamos aceptar de que la captura de un jefe de Estado en un territorio extranjero, si bien no se puede justificar el hecho internacional, existe una doctrina emergente que legitima estos arrestos internacionales contra líderes acusados de crímenes graves. Ok, sí, a ver, vamos a abordar este problema. En principio, el derecho internacional también
genera una inmunidad para los altos jefes de poder, sean los presidentes, primeros ministros o incluso cancilleres. De hecho, hay un caso que es el caso Yeroa de la Corte Internacional de Justicia a inicios del siglo actual, donde se menciona que esta protección que otorga el derecho internacional es una protección funcional, precisamente para no interferir o intervenir en las competencias que pueden tener los altos mandatarios o los ministros de Relaciones Exteriores. No es una inmunidad permanente, en tanto que una vez terminadas las funciones, eventualmente el derecho internacional o el derecho penal internacional puede actuar contra estas personas cuando amerita una situación de responsabilidad penal internacional. El derecho internacional garantiza la inmunidad de los presidentes de Estado, como en este caso era Nicolás Maduro. El tema es que en Estados Unidos hay una doble respuesta a esta regulación internacional que otorga inmunidad a los presidentes. Una primera es lo que se conoce, y creo que se ha discutido mucho sobre este tema, como el precedente Kirk Frisbee, ¿no? Es un precedente establecido todavía en 1883 a partir de un suceso ocurrido en territorio peruano. Mira la coincidencia. Esta información además es ampliamente discutida y si me permites yo recomendaría el artículo del profesor Candela publicado en la revista Judet Veritas sobre el tema. En 1883 acababa la guerra con Chile, cuando el Perú era un país absolutamente desorganizado bajo el sometimiento y bajo el control de Patricio Lynch como líder chileno de la ocupación. Los Estados Unidos ordenan la detención de una persona, Kerr, que estaba refugiada en el territorio peruano, precisamente por la comisión de delitos como hurto y fraude. Una persona de Estados Unidos viene a ejecutar ese pedido de detención para el caso peruano y evidentemente cuando llega a Lima se da cuenta de que no hay autoridad alguna a la que pueda someter el pedido de extradición contra este ciudadano. Lo que hace esta persona es detener unilateralmente a Kerr, ciudadano estadounidense, pero en suelo peruano, llevarlo a la fuerza por esta detención a un buque estadounidense en el puerto del Callao y enviarlo para Illinois en Estados Unidos. Obviamente, Kerr lleva el caso a la justicia constitucional y cuestiona ante la Corte Suprema cómo es posible que me hayan detenido de esta manera. Y lo que establece la Corte Suprema todavía en el siglo XIX en los Estados Unidos, que es un precedente que se cita hasta el día de hoy para lo ocurrido con Nicolás Maduro, es que este caso queda legitimado aun cuando la detención no ha sido acorde al derecho, ni mucho menos acorde a lo que es el respeto a las debidas garantías procesales. La doctrina Kerr-Frisbee se puede resumir de la siguiente manera: mal capturado, pero bien juzgado. Esta doctrina, que es aplicada únicamente en el derecho público estadounidense, es la que en su momento legitimó la detención a Noriega como presidente de Panamá en 1990 y la que legitima de una u otra manera, pero solo para el derecho público estadounidense, la detención de Nicolás Maduro. ¿Ves cómo una acción de derecho internacional se convierte en una discusión de derecho constitucional estadounidense? Un precedente que viene del siglo XIX, aplicado en algunas ocasiones, la más reciente, Noriega, en 1990, que nuevamente vuelve a ser puesto a discusión a partir de lo ocurrido con Nicolás Maduro. Para los estadounidenses, no importa la forma de la detención, sino que sea bien juzgado. Y en este caso ya había un pedido de detención del fiscal general y una orden de detención por parte del Departamento de Justicia que dotan esa legitimidad que el precedente estadounidense habilita en Kerr Frisbee. Es una situación y un precedente que además es inédito en el derecho comparado. No existe una situación similar donde a partir de un precedente de una Corte Nacional se pueda legitimar y permitir este tipo de intervenciones. Pero sí existen antecedentes de hechos que permiten situaciones similares o que han permitido situaciones similares que no son ajenas a la historia del derecho internacional. Y quizás el caso más popular, y de hecho hay una película sobre el tema que recomiendo muchísimo, es el caso de Adolf Eichmann. Eichmann, considerado el arquitecto de la solución final para lo que ocurrió en el Holocausto nazi durante la Segunda Guerra Mundial, termina huyendo y cambiándose de identidad y viviendo como una persona más en Argentina, con una identidad argentina, con su esposa y un sobrino, sin que en principio nadie sospeche quién era Eichmann. Eggman invita a una argentina, a partir de las relaciones de su sobrino, a su casa y allí ella parece descubrir que está no ante un argentino más o ante un argentino descendiente de alemanes, sino está ante el líder de la solución final, que era un asesino de guerra absoluto. Y esta información llega a la Mossad que es el servicio secreto israelí. Y ellos montan una operación de secuestro internacional para sacar a Eichmann de Argentina sin avisarle al gobierno argentino, sin hacer un proceso de extradición y llevarlo a Israel para que finalmente sea juzgado por un tribunal en Jerusalén.
que es lo que ocurrió con Eyman. Eyman podría ser también una situación que si comparamos con el precedente Kirk Frisbee también encaja. Mal detenido pero bien juzgado. De hecho, Eichmann en 1961 fue ejecutado después de una decisión del Tribunal de Jerusalén que lo halló responsable de crímenes de guerra. Eso en un primer punto. Y en un segundo punto, algo que ha alegado no es una defensa judicial, es una defensa más política que hemos visto estos días en los Estados Unidos, es que las garantías de inmunidad como jefe de Estado no le alcanzaban a Nicolás Maduro porque la calificación que hacía el Departamento de Justicia de dicho país, de Estados Unidos, era no en su condición de jefe de Estado, sino en esta condición de líder de una organización criminal. Pero además de líder de una organización criminal no reconocido como presidente por parte de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos nunca reconoció como presidente a Nicolás Maduro a partir del fraude ocurrido en el año 2023, 2024, 2025. Entonces, la otra respuesta, no solamente en el precedente Kerr Frisbee, sino la otra respuesta más política y diplomática, es que en verdad para los Estados Unidos Nicolás Maduro no era el presidente legítimo era otra persona, y en consecuencia no le alcanzaba la legislación internacional sobre inmunidad de los jefes de Estado, y por lo tanto, al haber una solicitud formal de detención hacia esta persona, pues no estaban tampoco incumpliendo estas disposiciones de derecho internacional sobre la inmunidad. Muy bien, doctor. Definitivamente estos precedentes que usted ha descrito van a tener un gran impacto en las alegaciones que se tengan dentro del proceso penal, así como eventualmente en la resolución que se dicte, ¿no? Perdóname, pero Entonces, yo no creo sí. que, coincido contigo que es un precedente fuerte, Kerr Frisbee, pero no creo que sea parte de una discusión amplia en el juicio que se le va a seguir a Nicolás Maduro. Yo creo que lo que va a hacer el juez en Nueva York simplemente va a decir, existe el precedente y continuamos juzgándolo. No nos importa la forma en la que lo hayamos detenido, importa que el juicio sea justo, que creo que es lo que va a pasar en el sentido de que no se va a aceptar una defensa apoyada en el sentido de un secuestro internacional, va a proseguir. Ahora, después que el juez encuentre culpable o no por los cargos que se le imputan en narcotráfico, ya será una discusión distinta. Pero creo que sobre la competencia del tribunal no va a haber mucha discusión. Creo que el juez la tiene clarísima y en el marco del derecho constitucional y derecho penal estadounidense, que además es un derecho que no dialoga con otros derechos, ¿no? El derecho para los estadounidenses acaba en la frontera con México y con Canadá. Eso está clarísimo. Entonces, no creo que haya mucha discusión sobre si la detención invalida o no, la forma de detención invalida o no el proceso al que se le va a someter a Nicolás Maduro. Es un punto interesante y que da pie también para precisamente seguir concluyendo de que el derecho en los Estados Unidos, como se suele citar en la doctrina, es más instrumentalista, ¿no? Entonces, No atendiendo, hay una sentencia de la Corte Suprema donde se apele al derecho constitucional comparado o al derecho internacional para justificar lo que están decidiendo. Por ejemplo, es el único tribunal que no dialoga con otros tribunales, ni mucho menos con el derecho internacional. Y eso está claramente establecido en una serie de votos. Por ejemplo, Antonio Escalía varias veces decía eso. claro, hay autores como Mark Tashnet, por ejemplo, que me parece haber leído que señalan que esa forma de cierre en su sistema obedece a que tienen el temor de que a través de doctrina extranjera quiere imponerse en los tribunales lo que no ha podido imponerse a través de los procesos democráticos convencionales, ¿no? A través de la discusión en sede parlamentaria. Sí, entre varias razones, una es esa, ¿no? Ellos tienen una discusión muy fuerte sobre el tema de la legitimidad mayoritaria o contramayoritaria y la justicia constitucional, y desde esa perspectiva, evidentemente, abrir las puertas al derecho internacional, pues es todavía más problemática desde lo que ellos ven como un límite al argumento mayoritario o contramayoritario de la justicia. Es una de las razones, la que es vos, Tashnet, evidentemente. Sí, un profesor Portugal. Bien, atendiendo que estamos conversando respecto al sistema legal en Estados Unidos, creo que también surge la pregunta respecto a qué fundamentos constitucionales en Estados Unidos podría invocarse desde el Ejecutivo para ordenar una operación así. Esto es, existen algunos límites internos, tanto en sede parlamentaria o en sede judicial, para que esto vaya teniendo una legitimidad o quizás puedan haberse saltado algunos límites.
Esa es otra discusión espectacular desde el derecho constitucional, ¿verdad? No desde el derecho internacional, el derecho constitucional estadounidense, el tema de los poderes del presidente. Más allá de lo que ha dicho Trump esta semana, que el único límite que él tiene es su conciencia, evidentemente la estructura constitucional estadounidense sí establece una serie de límites. Y uno de estos límites es que cualquier intervención armada en otro estado tiene que ser autorizada por el Congreso de los Estados Unidos. Cualquier acto de guerra, en verdad. Y acá hay una discusión que yo creo marche una línea bastante delgada. Porque lo que ha dicho el secretario de Estado, pero también el presidente y los portavoces del gobierno estadounidense, es que esta no ha sido una intervención armada como tal, ni mucho menos una intervención del ejército de los Estados Unidos. Es decir, esto no es un acto de guerra bajo la definición constitucional estadounidense, ni tampoco, por ejemplo, bajo la definición del derecho internacional. Si hablamos de lo que es el acto de guerra o el crimen de agresión o el acto de agresión, que son dos cosas distintas, ¿no? El crimen de agresión regulado en el derecho penal internacional, lo que es la resolución de Kampala en el año 2010-2014, es una cosa donde se juzga responsabilidad penal individual de quien ordena un crimen de agresión frente a un acto de agresión, que ya es una resolución, si mal no me equivoco, la 1614 de la Asamblea General, que regula la intervención de los estados. Más allá de estas precisiones terminológicas, lo que dice el gobierno estadounidense es que esto no es un acto de guerra ni una intervención militar, es una acción judicial que ha requerido el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y que por ende ha desplegado un operativo de naturaleza policial, es lo que ellos dicen, únicamente para extraer a esa persona que la justicia estadounidense requería para que sea puesta a disposición de los tribunales nacionales. Ese es el argumento que esboza el gobierno estadounidense. No es un acto de guerra, sino es una operación de naturaleza policial judicial para poner a disposición de los tribunales nacionales a una persona que está siendo requerida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y en consecuencia, no era necesario pasar por el Congreso de los Estados Unidos. Ahí hay una serie de herramientas que también se suman al debate, ¿no? Por ejemplo, cuando en algún momento Barack Obama pensó en la posibilidad de intervenir en Siria, cuando había graves denuncias de ataque con armas químicas a la población civil, Barack Obama dio una declaración que hasta ahora sigue resonando. Yo no necesito la autorización del Congreso para intervenir militarmente en Siria en este caso, aunque, y precisó Obama, y hay que mencionarlo acá, por un tema de gobernabilidad, en esta ocasión yo voy a pasar por el Parlamento. Aunque no lo necesito, voy a buscar la legitimidad en el Parlamento para esta intervención. Ya hay antecedentes, ¿no? También se podría apelar a lo que se conoce como la Ley de Poderes de Guerra, que autoriza al gobierno estadounidense a intervenir militarmente en un país por un periodo de 60 días, prorrogable 30 días, para extraer a las fuerzas militares que han intervenido en dicho país, sin una notificación previa al Congreso, pero sí inmediatamente posterior, y que dota al Parlamento la posibilidad de suspender o de cancelar esa operación militar, pero siempre y cuando haya sido informado no de forma previa, sino de forma posterior. Y las respuestas del derecho constitucional también no se han hecho esperar. La semana pasada, los demócratas en la Cámara Alta, en el Senado estadounidense, intentaron sacar adelante una resolución que exigía que de ahora en adelante cualquier tipo de intervención en Venezuela tenía que pasar por el Senado de los Estados Unidos. Esta resolución inicialmente, o este primer apoyo a una eventual resolución, obtuvo una votación favorable incluso de algunos republicanos que la respaldaron. Esto generó una reacción furibunda del presidente y del gobierno, y recientemente, esta semana, se ha votado una resolución que dice que esto ya no prospera. Es decir, este primer intento de limitar la intervención del gobierno estadounidense en Venezuela queda sin duda alguna rechazada por una segunda votación realizada en el Senado de los Estados Unidos esta semana. Lo más interesante es que esta votación terminó 50-50. De los 100 senadores que están en el caso de los Estados Unidos, la votación terminó 50-50. Y por norma constitucional, esta es una cosa establecida, por ejemplo, desde los primeros años, hay una serie que les recomiendo muchísimo, que es la serie de John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos, donde en un capítulo se evidencia el aburrimiento que él tenía cuando le tocaba ser presidente del Senado y no tenía opción a votar, ni mucho menos a discutir, y simplemente a dirigir y establecer las reglas. Él se aburría soberanamente, excepto cuando se presenta un empate y quien dirime esa votación es el presidente del Senado. En este caso, la votación quedó 50-50 y Vance, que es presidente del Senado en su condición de vicepresidente de los Estados Unidos,
votó evidentemente en contra de cualquier límite que se le pueda poner al gobierno. Y la votación terminó 51-50. Para los que les gusta el derecho constitucional, en la serie House of Cards también hay un capítulo dedicado al poder que tiene el vicepresidente para dirimir en las votaciones que terminan 50-50 en la Cámara Alta. Así que estamos en un caso donde esa votación que uno podría decir poco probable que el vicepresidente, que en principio no tendría nada que ver con el Senado, termine dirimiendo una votación tan importante, se ha dado esta semana en los Estados Unidos. El vicepresidente, bajo norma constitucional, ha terminado dirimiendo una votación absolutamente trascendental en el Senado de dicho país. Doctor, ¿y qué mensaje deja tanto a nivel interno en Estados Unidos, es decir, a nivel nacional, como a nivel internacional, que el órgano que intentaba darle una legitimidad o una delimitación a esta acción del presidente de Estados Unidos haya terminado finalmente decidiendo de que no existan límites a la intervención en Venezuela? Bueno, creo que tiene que ver con esta nueva manera de entender la política y entender la democracia, ¿no? Que no necesariamente es una visión positiva o con aire fresco, sino por el contrario, simplemente es un tema de la imposición de decisiones a partir de la fuerza de los votos y quizás establecer límites que en principio nos deberían parecer racionales. Lo que pasa es que cuando estamos ante poderes desmedidos es muy difícil frenarlos. Y no solamente pongamos el ejemplo de lo que ocurre en el Senado estadounidense, pongamos el ejemplo del derecho internacional. Tenemos un Consejo de Seguridad que tiene una estructura que imposibilita cualquier acción que pase por encima de las cinco superpotencias. El Consejo de Seguridad es un órgano creado en el marco de las Naciones Unidas que básicamente establece un órgano de naturaleza política, que son 15 estados miembros de todos los miembros de Naciones Unidas, que van a determinar ciertos asuntos de suma importancia, entre estos asuntos, por ejemplo, autorizar las intervenciones militares en otros países. El gran problema del Consejo de Seguridad es que de estos 15 estados hay 5 que tienen un asiento permanente, que son los ganadores de la última gran guerra, entiéndase Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido y China. Ni siquiera Alemania, porque Alemania y Japón, siendo superpotencias, no fueron los ganadores de la última gran guerra. Y estos 5 países no solamente tienen derecho al voto, tienen derecho a veto, lo que significa que si hay una resolución que se trabaja a nivel de Naciones Unidas, específicamente el Consejo de Seguridad, y tiene 14 votos a favor, pero un veto o una oposición de alguno de estos 5 países, de estas 5 superpotencias, la resolución no prospera. ¿Por qué se discutía mucho este tema? Me viene a la mente el escenario de Siria, por ejemplo. Era evidente que había una violación masiva de derechos fundamentales por parte del poder político de Siria hacia sus ciudadanos, pero la solución nunca estuvo en el Consejo de Seguridad porque por los intereses rusos en Siria en ese entonces, acuérdate que la única base militar de Siria fuera de Rusia fuera de Siria estaba en Siria, por ese motivo era imposible que una resolución de intervención en Siria prospere porque evidentemente Rusia la iba a vetar. En el caso de Libia, cuando se autoriza la intervención de la OTAN en territorio libio para proteger derechos fundamentales, esta resolución prospera únicamente porque Rusia y China terminaron abstuviéndose. Pero si alguno de los dos hubiese votado en contra, la resolución tampoco hubiese prosperado. Entonces, el sistema de Naciones Unidas es un sistema que no permite salir o no permite encontrar soluciones por fuera de la decisión de estas 5 superpotencias, donde cada vez más los intereses son contrapuestos. Esa posición de Fukuyama del fin de la historia tras la caída de la Unión Soviética y el consenso entre las es una situación que ha desaparecido, que quizás nunca existió. Hoy día Estados Unidos, China y Rusia están más lejos de lo que podrían haber estado hace 5, 10 o 15 años. Esa misma situación creo que se traslada a los estados nacionales, ¿no? En los parlamentos, etcétera, se ve también situaciones bastante similares. La pregunta es si es que esto es el fin del derecho internacional como lo conocemos, pues hay lecturas bastante pesimistas que se sustentan básicamente en una premisa que es bastante triste, pero no deja de ser verdad. La lógica de la humanidad durante milenios ha sido una lógica dominada por estados imperios. Siempre ha habido un estado imperialista o ha habido imperios que han impuesto la fuerza, sea por la razón o por otras razones, por encima de las otras naciones. Esa lógica que parecía haberse dejado de lado tras la Segunda Guerra Mundial y sobre todo tras la que la Unión Soviética, parece que vuelve a ser la lógica que nos ha acompañado durante milenios. Parecería que lo que hemos vivido a partir de la caída de la Unión Soviética ha sido una especie de primavera de 2, 3 o 4 décadas
que está llegando a su fin y donde nuevamente los estados empiezan a tener la intención de actuar por encima de las normas de autocontrol creadas en el marco del seno de Naciones Unidas. Veamos qué pasa no solamente con Venezuela, porque en Venezuela, mal que bien, había una situación que parecía justificar la intervención, que es la situación de los derechos fundamentales o la protección de los derechos fundamentales. Posiciones a favor, posiciones en contra, pero la protección de un gobierno que claramente era una dictadura y que claramente violaba derechos fundamentales está en la ecuación de lo que discutimos. Si ocurre algo con la situación de Groenlandia, no tenemos ese argumento en la ecuación. Y ahí sí estaremos hablando probablemente de un golpe más duro a lo que es la regulación creada en el marco del derecho internacional. Y eso también nos exige entender un poco la graduación que tienen las intervenciones. Evidentemente, lo que ocurrió con Estados Unidos puede ser condenable y es injustificable desde el derecho internacional, pero es un crimen de agresión, si es que eventualmente se quiere trabajar desde esta perspectiva, radicalmente distinto a lo que sería un crimen de agresión por lo que hizo Putin con Ucrania, por ejemplo. Actos pueden ser considerados actos de agresión, pero hay una gradualidad evidentemente notoria que también el derecho internacional debe escuchar y debe regular de forma totalmente distinta. Yo sí creo que esto puede ser un punto y aparte. Esperemos que no un punto final del derecho internacional, no me sumo a esas posiciones pesimistas, pero sí un punto y aparte que quizás nos lleve a repensar nuevamente fórmulas para contener a las superpotencias, pero también llaves que nos permitan actuar cuando hay evidentes y flagrantes violaciones de los derechos humanos y una inacción total de la comunidad internacional. Claro, doctor, trayendo a colación y siguiendo el hilo de lo que usted menciona, diera la impresión de que esta suerte de legitimidad de origen que tienen los miembros permanentes del Consejo de Seguridad se basa únicamente respecto a su posición en el plano internacional y a su poder bélico, ¿no? Entonces, digamos, ¿en qué posición dejan los recientes hechos, pero sobre todo también, como usted mencionaba de forma retrospectiva, que ha habido un régimen con claras afectaciones a los derechos humanos? ¿En qué posición deja no solo al Consejo de Seguridad, sino a la comunidad internacional? Es decir, ¿cómo los deja a la vista del plano internacional y sobre todo qué alternativas pueden darse para legitimarlos en el futuro? Bueno, el Consejo de Seguridad en varias ocasiones ha sido incapaz de contener la fuerza de una superpotencia. Se me viene a la mente la invasión estadounidense a Irak en el año 2003, perdón. Esa invasión pasó por el Consejo de Seguridad, pero no obtuvo la aprobación. Pese a ello, países como Reino Unido o incluso España respaldaron y participaron de esa intervención militar que no tuvo autorización del Consejo de Seguridad. Entonces, no es la primera vez y probablemente no sea la última vez en la que un Estado o una coalición de Estados actúan por encima del Consejo de Seguridad. El problema está, y acá tenemos que ser bastante realistas, que la situación de la regulación actual es inmodificable, porque para modificar esta regla del poder de veto de las cinco potencias, se requiere una modificación en la Carta de Naciones Unidas. Y cualquier modificación pasará por el veto de estas cinco superpotencias. Y es poco realista creer o pensar que alguno de estos cinco países va a votar para perder un poder tan enorme como el que tiene en el seno del Consejo de Seguridad. Es una situación bastante irreal que esto pueda ocurrir. Intervenciones han habido por fuera del derecho internacional, intervenciones seguirán habiendo por fuera del derecho internacional, y allí habría que ver cuál es la respuesta posterior que se puede obtener ante estas situaciones. La justicia penal internacional, que también tiene muchas críticas porque se suele decir que es una justicia que persigue únicamente a criminales del continente africano y que no tiene ninguna posibilidad de coerción por encima de las potencias. Pongamos el ejemplo de Israel, por ejemplo, hay una orden de captura contra el primer ministro de Israel por parte de la Corte Penal Internacional, pero que en la práctica no surte ningún efecto, ¿verdad? Y también lo que puede ocurrir a partir de la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, el derecho internacional también nos demuestra cuál ha sido la posición de los Estados Unidos cuando la Corte ha fallado en contra de este país. Se me viene a la mente el caso de Nicaragua contra Estados Unidos, donde incluso hubo comparaciones bastante despectivas desde el poder público estadounidense de la función que realizaba la Corte Internacional de Justicia. A mí se me viene a la mente un libro que recomiendo mucho que es de Sole, que se llama La justicia de los vencedores, ¿no? Es de como que el derecho internacional se va construyendo en favor de los vencedores. Los vencedores terminan siendo finalmente quienes establecen las nuevas reglas y los vencidos terminan siendo finalmente procesados por delitos que de una u otra manera podrían haberse cometido desde ambos lados. Y
ya que estamos aprovechando esta entrevista para hacer algunas recomendaciones, vean la última pregunta, la última película sobre Nuremberg, ¿no? Bueno, Nuremberg aborda esta problemática. Uno de los acusados le dice al fiscal estadounidense Jackson, si nosotros hubiéramos ganado la guerra y ustedes lo hubieran perdido, ustedes estarían sentados en este banquillo de los acusados. Que evidencia este problema de la justicia y los vencedores que también señala Sol en este libro que yo cito. Claro, doctor, desde el derecho penal internacional, digamos, algunos críticos han cuestionado precisamente que en la creación de los tribunales ad hoc no existían, me parece, jueces de nacionalidad alemana, ¿no? Sino de otras nacionalidades, así como no se terminaron juzgando algunos actos que se cometieron desde las potencias vencedoras. Nuremberg, perdóname que te corte, pero Nuremberg haciendo las similitudes que hay que hacer, pero las diferenciaciones que hay que hacer, se acerca en algo al precedente Kerr Frisbee, ¿no? No importa la forma procedimental en la que se instala el tribunal de Nuremberg, importa que sean juzgados de manera correcta. Evidentemente es un tribunal que se instauró violando reglas evidentes de imparcialidad, etcétera, etcétera, temas de legalidad, etcétera, etcétera, pero que luego termina legitimado por la actuación que tienen en el transcurso del proceso y sobre todo por las decisiones jurisdiccionales que se toman ya mediante la sentencia. El caso del precedente Frisbee que se aplicará en el caso de Maduro, más o menos es la misma lógica. Bueno, no nos importa que haya sido mal detenido, va a importar que sea sometido a un juicio justo en los Estados Unidos. Sí, doctor, muchas gracias por su respuesta. Digamos, atendiendo a que también hemos conversado respecto a la prolongación de la afectación masiva de derechos humanos en Venezuela, que ha ocurrido y que quizás siga ocurriendo por el siguiente plano, ¿no? Digamos que hay un impacto que también se va a tener sobre los flujos migratorios y también en los posibles solicitudes de asilo de posibles perseguidos políticos. Entonces, ¿usted cómo nota este impacto respecto al derecho migratorio y qué posibles tensiones pueda creer que pueden existir también respecto a nuestro país? Gran pregunta, ¿no? Gran pregunta y me lleva a rectificar lo que dice al inicio. Al inicio yo dije que abordar la problemática que tú me planteas implicaba abordar cuatro temáticas de derecho internacional, derecho público, derecho penal internacional y relaciones internacionales y derecho constitucional. Habría que sumarle una quinta y una sexta, que es el tema de derecho internacional de los refugiados, y una también que tendría que ser el tema de política o geopolítica o teoría política, ¿no? A ver. Es verdad que se ha desmantelado el régimen venezolano únicamente por la cabeza y se ha dejado el resto de la estructura. Y no se ha dado paso a la operación de la oposición que podría entrar inmediatamente en el poder. Esto hace que haya un primer punto de distinción en lo que fue la intervención estadounidense en Panamá en 1990. Cuando Estados Unidos detiene a Noriega e interviene Panamá, había una oposición lista para asumir el poder, que es finalmente lo que ocurrió. En el caso venezolano, no ha ocurrido eso y creo que la respuesta está un poco en la teoría política, ¿no? Cuando hay una estructura de poder que ha dirigido el país de una manera fuera de los límites constitucionales y el derecho internacional, de una manera abusiva, evidentemente, durante 25 años, creo yo que desmontar de forma inmediata toda esa estructura de poder y pasarla a la oposición podría generar un problema mayor, incluso eventualmente una guerra civil. Entonces, hay que desmantelar ese régimen autoritario quizás de forma progresiva, eso sí, exigiendo un respeto a los derechos fundamentales desde un inicio, para que el cambio de poder no sea inmediato y no se genere una situación de desgobierno. La teoría política siempre dice que luego de largos periodos las transiciones son importantes, ¿no? No el cambio inmediato a un bando totalmente distinto, sino las transiciones tienen que ser importantes. Eso como primer punto, desde un punto de vista político que quizás no es mi fuerte, pero creo que hay una explicación desde ese lado. Y claro, esta incertidumbre también genera, creo yo, una incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar con el éxodo venezolano. Primero, las personas que eventualmente podrían dejar Venezuela, pero también las personas que eventualmente estarían dispuestas a regresar a Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro. Creo que es bastante pronto para poner o para acertar cuál de las dos posiciones se va a dar. Creo que la mayoría de venezolanos tienen mucha incertidumbre de lo que va a pasar y no va a aumentar ni disminuir el flujo más allá de lo que usualmente ha venido ocurriendo en los últimos años. Esto es de enorme importancia para el Perú
es el segundo país con mayor número de venezolanos en Latinoamérica y el país número uno a nivel mundial con número de solicitudes de refugio por parte de ciudadanos venezolanos. Entonces, lo que ocurra a partir de la migración, las personas forzadas a dejar su país, va a tener un impacto enorme en las políticas que pueda tener el país sobre el tema de asilo y refugio. Recuerden que en el último pedido de facultades legislativas del gobierno está la ley del refugiado, que es una ley que data del año 2001 y que está absolutamente desfasada. Habría que ver si el gobierno actual peruano, en virtud de estos contextos, va a evaluar o reconsiderar alguna modificación a la ley del refugiado y el impacto que tendría esto en casi 1,5 millones de venezolanos en el no solamente vamos a recomendar series y películas, también estamos recomendando libros y me animo a recomendar un artículo de una profesora peruana que ha sido publicado en Oxford esta semana precisamente sobre el futuro de los desplazados venezolanos en Latinoamérica a partir de lo que ocurrió con el escenario venezolano del 3 de enero, ¿no? La profesora Alexandra Enrico. Entonces también es un artículo ya de un especialista en derecho migratorio que podría darnos luces y que más o menos aborda el tema de no devolución, el tema de la protección complementaria a los ciudadanos venezolanos y algunas posiciones políticas y legislativas que han ido adoptando los países Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Chile en el marco de estos flujos migratorios de los últimos años, básicamente la última década, y cómo podría verse esas regulaciones expuestas a una modificación o no a partir de lo que está ocurriendo en Venezuela actualmente. Claro, doctor. Muy interesante. Precisamente esta incertidumbre que hay sobre lo que ocurre de los derechos humanos respecto al flujo migratorio, también plantea otro tipo de preguntas respecto a incertidumbres de cómo quedan otras figuras jurídicas que quedaban sobre la mesa respecto a esta intervención. Una de ellas es principalmente, creo yo, la soberanía. ¿Qué mensaje o cómo queda desvirtuada la soberanía a partir de este episodio? Bueno, yo allí matizaría un poco la pregunta, ¿no? Porque esta pregunta la podríamos haber hecho en la intervención de Estados Unidos en Siria e Irak en el 2015-16, a partir de lo que ocurría con el ISIS. Podríamos haberla hecho en el caso de la intervención a Libia en el 2011 a partir de Muammar Gaddafi. Podríamos haberla hecho en el caso de Saddam Hussein en el 2003 con la intervención estadounidense y de otros aliados. Podríamos haberla hecho en el caso de la intervención de los Estados Unidos en Panamá en 1990. Lo que ocurrió con Maduro, un impacto en el derecho internacional mediático profundo, pero no es una situación nueva en el derecho internacional ni en las relaciones internacionales. Es una situación que ha ocurrido de una u otra manera en el pasado y que temo que va a ocurrir cada vez de forma más recurrente en el futuro. Y esto nos tiene que llevar a repensar finalmente cuál es la respuesta de las Naciones Unidas a empresas, ¿no? Que era un danés, dicho sea de paso, a partir del problema con Groenlandia. Él decía que las Naciones Unidas no fueron creadas para acercarnos al cielo, sino para alejarnos del infierno. Entonces, la gran solución a todos los problemas de la humanidad nunca van a estar en Naciones Unidas. Pero Naciones Unidas sí puede hacer que estos problemas sean menos dramáticos, menos graves de lo que usualmente podrían ser sin la acción y sin el papel que pueda tener esta organización internacional. Pero también habrá que repensar otra serie de organizaciones, no solamente de naturaleza política como la OEA o el Consejo de Europa, por ejemplo, también de naturaleza militar. Mira lo que está ocurriendo con la OTAN. Algunos consideran que la crisis actual de la OTAN es una crisis sin precedente, mientras otros consideran que no, que por ejemplo la crisis de 1856 con el canal de Suez que enfrentó a Estados Unidos, Francia e Inglaterra, es una crisis de la OTAN que hasta ahora es insuperable, aún si la comparamos con el escenario actual. Entonces, yo creo que hay que agarrar lecciones del pasado, cómo se han solucionado situaciones similares en el pasado y darnos cuenta que la manera de entender el derecho internacional, pero también los cambios geopolíticos de esta última década, nos exige repensar nuevas soluciones de derecho internacional y también evaluar nuevamente de qué manera es que Naciones Unidas en estos nuevos escenarios puede seguir alejándonos de ese infierno sin necesariamente llevarnos al cielo. Claro, doctor. También comparto su preocupación respecto a la necesidad de repensar el derecho internacional público. Y creo que también dentro de esa apreciación también cabe preguntarse cómo podemos repensar también el derecho de los tratados. Sabemos muy bien que el artículo 27 de la Convención de los Tratados señala que
un Estado no puede alegar sus disposiciones internas para afectar el derecho internacional vigente. Entonces, hace un momento usted comentaba de que Estados Unidos no necesariamente necesitaba el permiso previo del Congreso, sino que bastaba con una orden judicial, ¿no? Entonces, esta alegación unilateral, ¿cómo podría contrastarse también con la posible afectación que pudo ocurrir con el derecho internacional o con la responsabilidad del Gracias, Estado? Ítalo. O sea, bastaba una orden judicial, pero en el marco de esta operación donde el argumento de los Estados Unidos es ese, no es que sea mi argumento. Los Estados Unidos dicen que esto no es un acto de intervención militar en Venezuela, sino simplemente la ejecución de una orden judicial. Es el argumento que utiliza el gobierno estadounidense para evitar someter la aprobación de esta intervención al Parlamento estadounidense. No es mi argumento, es el argumento de los estadounidenses o del gobierno estadounidense para esto. Pero claro, no es una defensa de los Estados Unidos, pero esta discusión está siempre presente. Es verdad que quizás por el mediatismo que genera o que inspira que un hegemón como Estados Unidos actúe como ha actuado, que ha vuelto sobre el tapete, pero podríamos poner a la mesa la discusión sobre el mismo principio de soberanía, sobre el mismo principio de ruptura de los tratados internacionales, por ejemplo, a partir de lo que ha ocurrido con Ucrania y con Rusia, una deliberada transgresión del derecho internacional, una deliberada transgresión de la Carta de Naciones Unidas, una deliberada transgresión de los tratados internacionales, donde también se debe someter a escrutinio cómo ha funcionado y cuál ha sido la respuesta del derecho internacional ante esta situación. 2014, 2021, 2022 y 2026, cómo se ha actuado ante violaciones tan claras del derecho internacional por parte de Rusia en contra de Ucrania. Pero tampoco tenemos que mirar a Asia o Europa para descubrir o tratar de solucionar estos problemas. Miremos nosotros mismos qué ocurre en el Perú. Ya se está normalizando en el país alegar disposiciones de derecho interno para desconocer lo que dicen los tratados internacionales o las decisiones de, de los tribunales internacionales en base a lo que dicen estos tratados internacionales. No solamente es Estados Unidos, no solamente es Rusia, quizás la gravedad en esos países sea mayor porque estamos hablando de intervenciones militares. Pero en otras situaciones particulares, y hay que lamentablemente situar el caso peruano, no son pocas las situaciones en las que se ha alegado el derecho interno para desconocer decisiones del derecho internacional. Pongámoslo en el papel. El Tribunal Constitucional peruano ha dicho esta cosa, que es incompatible con la cosa que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y pues damos preferencia al derecho nacional, es decir, alegamos cuestiones de derecho interno para desconocer lo que dice el derecho internacional. Entonces, ves, Estados Unidos es un problema, Rusia es un problema, pero veámonos nosotros también, tenemos el mismo problema. Y esto me lleva un poco a reflexionar con tu pregunta anterior. Si cada vez se está normalizando más la transgresión del derecho internacional, ¿qué es lo que viene? Una modificación del derecho internacional, donde se pretende dar más soberanía a los estados, o el fin del derecho internacional. Esperemos que sea lo primero. Lo que sí creo es que el derecho internacional, tal como está regulado actualmente, al menos en el ámbito de Naciones Unidas, en el tema de autorización de intervenciones armadas, etcétera, etcétera, va a tener una serie de cambios o por lo menos de críticas bastante fuertes que van a llevar a mayores discusiones para empujar estos cambios, aunque sea difícil plasmarlos en la realidad. Y en el ejemplo peruano, y nos vamos a salir un poco del objetivo, del fin de esta entrevista, creo que también lo que pasa en el sistema interamericano nos va a llevar a una situación bastante similar. Todo ha empezado con una legislación nacional que dice que, por ejemplo, únicamente ahora el control de convencionalidad lo vamos a aplicar cuando el Perú ha formado parte del proceso llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y alguien podría decir, bueno, esa es una situación o una interpretación que hace una Corte Nacional. El siguiente paso, que está pasando desapercibido, es que ya hay uno o dos votos en las decisiones de la Corte Interamericana, no en el caso, perdón, en las decisiones de la Corte Interamericana, que van por la misma línea de la modificación del Código Procesal Constitucional. Ya hay dos votos en sentencias recurrentes de la Corte Interamericana que desmontan lo establecido sobre el control de convencionalidad a partir de Almonacid Arellano contra Chile para plantear o esbozar una nueva tesis que es la siguiente. Únicamente el control de convencionalidad vinculará al Estado que ha formado parte del proceso donde se está la Convención Americana por parte de la Corte Interamericana. Que cuando esos votos se conviertan en tres, estaremos a trabajar 25 años sobre control de convencionalidad.
Y cuando acabó el condicionalidad tal y como lo conocemos a la fecha. Entonces, creo que hay una ola es también del derecho constitucional y acá se requiere de instituciones, de discusión de la sociedad civil y de discusiones académicas para tratar de comprender primero el problema y a partir de la comprensión esbozar algunas posibles y eventuales soluciones. No sé si suficientes, pero al menos intentarlo. Claro, doctor, ya estando cerca del límite de tiempo, ¿ta? Y digamos, a manera de una premisa conclusiva, ¿usted cómo ve este escenario, los futuros escenarios, para repensar el constitucionalismo latinoamericano? Esto es, los estados constitucionales, al menos en nuestra región, ¿cómo cree que deberían responder o cómo deberían internalizar este hecho respecto a sus constituciones y a la práctica constitucional interna? Bueno, yo creo que el diálogo entre cortes es indispensable. ¿No? O sea, eso no significa necesariamente pactar decisiones similares, pero entender un poco cómo son o cuáles son las herramientas con las cuales se están enfrentando los problemas constitucionales y derechos humanos en el continente. Y este diálogo no solamente debe ser entre cortes constitucionales, sino también la Corte Interamericana debe participar activamente de este diálogo. En el año 2024, si mal no me equivoco, o creo que mucho antes, a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se impuso una especie de mesa de diálogo a nivel de los sistemas de protección de derechos humanos europeo y africano, de protección. Agregaron el Tribunal de Justicia de Luxemburgo también sobre cómo entendían las protecciones a sus ciudadanos a partir de estas cortes. Tiene una incidencia absolutamente bien, una incidencia directa en los ciudadanos que buscan protección a nivel de estos órganos. Lo mismo debería ocurrir a nivel de cortes. Las cortes constitucionales empezar a dialogar, empezar a encontrar soluciones conjuntas. Salgámonos del tema de conflictos armados, intervenciones armadas, pongámonos al tema, por ejemplo, de contaminación ambiental. ¿Cómo trabaja el tema de la Corte ecuatoriana, la Corte colombiana, la Corte boliviana, el tema de la comprensión del ambiente? Son cortes que, por ejemplo, han dado un paso reconociendo al ambiente como ya no objeto de derecho, sino como sujeto de derecho. Yo no digo que el tribunal debe ir en ese camino, nuestro Tribunal Constitucional peruano, evidentemente, pero sí discutir y dialogar qué es lo que motiva que, por ejemplo, se cambie esta concepción, eh, se me vive el nombre, cuando el derecho gira antropocentrista al derecho a una posición biocentrista del derecho, ¿no? Entonces, ese diálogo, pongo el ejemplo, pero se puede en temas de leyes de amnistía, prescripción de lesa humanidad, temas LGTBI, etcétera, etcétera, debería darse a nivel de las Cortes para fortalecer nuestro derecho constitucional. Como diría el profesor Armin von Bondanti, el jus constitucional comune latinoamericano, ¿no? Si no hacemos eso, probablemente esta interamericana. Y lo que es cierto es que la Corte Interamericana, y esto yo siempre lo digo aunque sea bastante impopular, ha tenido un papel absolutamente trascendental en el derecho constitucional peruano y en general en los derechos humanos del Perú. Mediáticamente, siempre se habla de una Corte que defiende ciertos intereses contrarios a los intereses nacionales. Vamos a hablar de los casos La Cantuta, Barrios Altos, es una crítica que se le hace a la Corte por estos casos. No es una crítica que yo acepte, no me parece una crítica válida, pero aún sometido esta crítica al debate nacional, ser comparados con las decenas de casos de la Corte Interamericana respecto de trabajadores despedidos, trabajadores cesados, temas de pensiones, personas víctimas de violencia, personas víctimas de contaminación ambiental. Lo que ocurre con Loroy es una situación absolutamente deplorable que finalmente la Corte Interamericana tuvo que varias décadas después tomar parte en el asunto. Y ustedes revisen las audiencias. Hay una mujer que se presenta en la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dice, mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre y la Troya pensaba que las montañas eran todas marrones o plomas y que el cielo siempre era plomo. La primera vez que salí de Loroya para ir a Lima,
como es Lima geográficamente, descubrí que los cerros podían ser verdes y los cielos podían ser celestes. Que esa situación haya sido sometida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta es una situación que hay que citar correctamente, que narraba Ferrer Magre cuando era juez de la Corte Interamericana y que presenció estas declaraciones en las audiencias sobre el caso Loroya, evidencia la importancia de un tribunal de esta naturaleza. Son familias cuyos padres, abuelos y bisabuelos jamás encontraron respuesta en el derecho nacional y tuvieron que recurrir al derecho internacional. Solo el caso de la Oroya, borrando las decenas de casos después, justifican y legitiman y validan la intervención que pueda tener la Corte Interamericana para países como el nuestro y otras similares en el continente. Y además, con esto termino, sin perder de vista el milagro que significa tener una corte de esta naturaleza en el continente. Hasta ahora, casi nadie entiende que la corte existe y cómo hacia los estados son reacios a un tribunal de esta naturaleza. ¿Cómo explicamos el milagro que en los 60 y en los 70 la mayoría de dictaduras latinoamericanas hayan decidido aprobar y ratificar un tratado que dota de competencia jurisdiccional a un tribunal internacional? Es un milagro que creo que hay que intentar preservar. Bien, muchas gracias, doctor Portugal. Una vez más le agradecemos por su tiempo y excepcional manera de explicarnos temas tan complejos como repensar el derecho internacional público, las relaciones internacionales, así como los retos futuros del constitucionalismo latinoamericano. Esperamos contar con usted y su presencia en otras actividades del Centro de Estudios en Derecho Constitucional, y a quienes nos ven, los también revisar las ya publicadas. Recuerdo seguirnos en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Muchas gracias y hasta el siguiente episodio.